En este módulo vas a aprender cómo replicar la energía de alguien para realizar análisis. No importa si esta persona está en otro barrio o del otro lado del mundo. Para ello, debemos recordar que todo es energía y que la energía es información. Toda la energía, toda la información puede reproducirse, es decir, podemos tener acceso a la representación de la energía de una persona, un lugar, un animal, una planta, una situación, como sea. Cualquier energía o información se puede reproducir. En el lenguaje de la radiestesia, eh, esta representación o réplica energética la llamamos testigo. El testigo entonces es la representación de una persona, de un ser, de un objeto, de un lugar, de una situación, etc. Y tenemos dos tipos de testigos, ¿sí? Tenemos los testigos naturales y los testigos sintéticos. Los testigos naturales son aquellos que contienen el ADN, como el cabello, uñas, sangre, dientes, saliva, fluidos corporales, muestras de suelo, y los testigos sintéticos son artificiales, como fotografías, ropas, tarjetas de visita y los testigos lexicales. Los testigos naturales se pueden utilizar directamente para realizar análisis. Ya los testigos sintéticos deben pasar por un proceso que vas a aprender a hacer. ¿Ah? En este proceso nosotros lo llamamos valorización. ¿Y qué es esto? ¿Qué es valorización? Valorizar es asignar el valor de lo que se quiere reproducir a algo. Por tanto, no es necesario valorizar los testigos naturales. Y los testigos artificiales, estos sí hay que valorizarlos. Vamos a entender cómo funciona el proceso de valorización del testigo sintético. Vamos a aprender a producir un testigo sintético. Para hacer esto, vamos a necesitar esta lista: papel blanco, lápiz o virome negra, datos de la persona, un reloj radiestésico y un decágono. Vamos a desglosar nuestra lista. Comencemos con el decágono. El decágono es un gráfico radiónico. Una de sus funciones es hacer que la palabra que coloquemos sobre él se convierta en la representación energética del significado de esa palabra. ¿Qué? Es así. Si ponemos la palabra banana escrita dentro del decágono, la palabra tendrá las mismas propiedades energéticas que la fruta banana. La palabra escrita banana es la representación energética de la fruta banana. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, pones la palabra hibisco y luego medís el porcentaje de sintonía entre la palabra escrita y la flor de hibisco, vas a ver que dará un 100% de sintonía. O, como aprendiste cuando programaste tu péndulo, si el movimiento del péndulo es horizontal, significa sintonía. Y la magia, entre comillas, es que podés replicar cualquier cosa, persona, lugar, situación, cualquier cosa que utilice la palabra escrita. Es decir, las posibilidades de reproducir energía son ilimitadas. Solo hay un detalle: existen ciertas reglas para hacerlo, ¿sí? La primera regla es el tiempo. Fueron los hermanos Servranckx los creadores de este gráfico, creadores del decágono.
quienes descubrieron todo esto que te estoy contando. Ellos son los creadores de la mayoría de los gráficos que forman parte de la radiestesia y la radiónica con gráficos que conocemos, ¿no? Los gráficos que forman parte de las raíces. En el caso del decágono, los hermanos Servranckx hicieron la prueba lexical y utilizaron la palabra escrita con un círculo, con un decágono y con un decágono doble. Cuando la palabra escrita se colocaba dentro de un círculo, tardaba de 3 a 5 días en ser valorizada, es decir, en transformarse en una reproducción energética. Cuando la palabra escrita era colocada en un decágono, tardaba aproximadamente 1 hora en ser valorizada. Y cuando la misma palabra escrita fue colocada en un decágono doble, tardó 20 minutos en ser valorizada. Por lo tanto, la primera condición para valorizar un testigo es el tiempo. Otra regla. Para reproducir una energía, para producir un testigo, la regla tiene que ver con las características del decágono. Un gráfico para funcionar necesita tener al menos 15 centímetros y el decágono no es una excepción. El decágono debe medir 15 centímetros por 15 centímetros. Cuanto más grande es el gráfico, más rápida es su acción. Otra característica con la que debemos tener cuidado es la imagen del gráfico. ¿Por qué? Porque es necesario conservar el diseño del decágono. Tiene que tener contraste y la forma no puede estar deformada, ni con manchas, ni con rayas o con cualquier otra cosa que pueda influenciar en su forma. Otra característica que también influye en el resultado es el material del decágono. Un gráfico impreso en papel tardará un poco más, mientras que los gráficos hechos de PVC y MDF, que es fibrofácil, actuarán más rápido. Esto se debe a la masa del gráfico. El papel es más finito, por lo que lleva más tiempo. El PVC y el fibrofácil son más gruesos y actúan más rápido. Otra diferencia entre los materiales es que el papel lo que hace es saturarse muy rápidamente. El PVC tarda un poco más en saturarse. El de MDF tarda tanto en saturarse que podemos usarlo durante décadas sin preocuparnos de que esté saturado, ¿sí? Si vas a utilizar un decágono que esté impreso en papel, cada vez que lo utilices tenés que preguntar si ya está impregnado, si ya está saturado. Si está impregnado, si está saturado, debes desecharlo. Así como se impregna, se satura el péndulo, ¿sí? El de PVC, si lo usas mucho, le preguntas al péndulo si está impregnado. Y si está impregnado tu gráfico de PVC, lo que puedes hacer es limpiarlo de la misma manera que limpias tu péndulo. Bueno, después de eso podrás volver a usarlo normalmente, pero con un detalle. Recordar y preguntar de vez en cuando si está o no saturado tu gráfico de PVC. Por último, todavía existen gráficos de cobre, pero yo personalmente no los recomiendo. ¿Y por qué? Porque se saturan muy rápidamente, además de no tener un buen contraste.